Doy gracias a Dios porque me permite comenzar la grabación de este nuevo tema. En este momento quiero comenzar a compartir con los que puedan escuchar el capítulo 4 del libro del Génesis. En este capítulo hay algunas cosas que me interesa tratar porque creo que puede ser de gran utilidad. Para comenzar, vamos a leer algunos textos de este capítulo. Vamos a leer capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice aquí, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Eterno adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Hasta aquí voy a tener la lectura eh, porque quiero comenzar a ver algún aspecto con respecto a esto. Hay dos cosas que quiero señalar que tienen relación con lo que hasta aquí hemos leído. Las dos cosas que quiero señalar. Una, que cuando el hombre pecó, Dios le dio la promesa de el plan de la redención y le habló del Mesías que iba a venir, el Hijo de Dios que iba a venir para salvar a la humanidad. La otra cosa a la que me quiero referir es que cuando el hombre peca, se puso sus delantales de hojas de higuera, pero Dios los cubrió con pieles de cordero. O sea, Dios estableció para el hombre que había quedado desnudo por causa del pecado, Dios estableció una manera de que el hombre tuviera una vestidura que Dios le daba, y la otra, un sistema de sacrificios que representaban al Hijo de Dios que iba a venir para salvar a la humanidad. Bien, con respecto a esto, con respecto al sacrificio, eh, quiero señalar lo siguiente. Desde que el pecado entró, el hombre trató de resolver el problema del pecado con su propio poder, a su propia manera, pero era una forma inadecuada, no servía porque no cubría todo lo necesario que se pudiera cubrir, porque el hombre no logró una vestidura correcta para él. Cuando Dios le hace al hombre una vestidura de pieles, significa varias cosas. Primero, significa que comenzaba a partir de ese momento de la entrada del pecado el imperio de la muerte en la tierra. Porque para que existiera la piel de un cordero, de una oveja, para cubrir al hombre, para que sirviera de vestido para el hombre, primero el cordero, la oveja, tenía que morir. De esa manera, el ser humano, para lograr su liberación del pecado, el libertador que iba a venir, que era el mismo creador que los creó,
tenía que morir para dar lugar a que el hombre pudiera recibir la vida de Dios, y Dios cargar el pecado que el hombre había cometido. O sea, la salvación era única y exclusivamente por causa del sacrificio de Dios, lo que Dios hacía por salvar a la humanidad. Pero a la vez, el hombre no podía confiar en sus propios méritos para quedar cubierto del pecado y para que fuera acepto a la presencia de Dios, porque el pecado había separado al hombre de Dios, y por lo tanto no solamente vino la muerte, sino todos los males que vienen por causa del pecado. Esa era una lección que el hombre no podía confiar en sus propios méritos para ser acepto a la vista de Dios, porque no es suficiente lo que un hombre puede hacer para ser acepto a la vista de Dios, porque ya el hombre era pecador. El hombre no podía confiar en su esfuerzo o en lo que hacía para lograr la salvación. Tenía que confiar en los méritos de Dios. Y esta vestidura también es un símbolo de la vestidura, o sea, del manto de justicia que los hijos de Dios debemos tener para ser aceptos delante de Dios. Ningún hombre, ninguna persona, por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, puede ser acepto delante de Dios. Pero como que Cristo vino, como que Dios vino a la tierra y ocupó el lugar del hombre pecador y se enfrenta a Satanás para lograr que el hombre tuviera los recursos necesarios para vencer en esta batalla, tenía por necesidad el hombre que someterse a Dios y cubrirse no con la justicia propia del hombre, sino con la justicia de Dios, que gracias al plan de la redención, gracias al triunfo de Jesús, quedó provisto para el hombre como un medio que tenía el hombre para poder ser acepto delante de Dios. Desde este momento quedaba señalado que la única manera en que el ser humano podía salvarse de los efectos del pecado era por los méritos de Dios que vino a ocupar su lugar. Y en los méritos de Cristo, en los méritos de Dios, es que nosotros los seres humanos somos hechos vencedores, pero esto tenemos que aceptarlo por fe. Es la gracia de Dios que se da al hombre mediante la cual los seres humanos podemos ser vencedores. La salvación, el ser acepto delante de Dios, no es producto de nuestras obras, no es producto de que nosotros guardemos la ley de Dios, no es producto de cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, es producto de la gracia de Dios. Y esa gracia nosotros la podemos alcanzar por medio de la fe. Y aún la fe nosotros podemos tenerla porque Dios nos la da. Quiere decir que en nuestra lucha contra el pecado, la fe es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios que nos da la salvación. La justicia de Cristo es un regalo de Dios que nosotros recibimos porque Jesús nos la ofrece. Nuestra aceptación delante de Dios es un regalo de Dios. Ningún hombre es acepto delante de Dios sino a través de la gracia de Dios, a través del plan de la redención. Esto lo estoy señalando porque tiene que ver con lo que estamos ya estudiando en el libro de Génesis, en el capítulo
4. Desde un inicio, Dios estableció el sacrificio de los corderos, de las ovejas, que representaban al Hijo de Dios que venía a dar su vida por el ser humano. Y nos lleva eh, a la siguiente meditación o análisis, esto que acabo de decir. El plan de la redención, la obra de Dios para salvar al hombre, tenía implícito el sacrificio de los animales, porque el pecado que causa la muerte solo puede expiarse, solo puede quitarse mediante la sangre. Los animales no tenían en ellos la capacidad de que su sangre nos limpiara de pecado. Los animales no podían. Por eso había que hacer un sacrificio continuamente, porque un sacrificio de un animal no era suficiente. Pero por la fe, ese sacrificio del animal señalaba a Dios que vendría a dar su vida para salvar a la humanidad. Con esto que estoy señalando, ahora se presentan delante del hombre dos aspectos a través de los cuales el diablo trata de engañar al hombre. Un aspecto es el siguiente. Desde que el pecado entró a la tierra, Satanás trata de utilizar las mismas cosas que Dios hace para salvar al ser humano. Entró el pecado y entró el sacrificio de los animales para cubrir al hombre, para que el hombre tuviera una vestimenta, y de esto voy a hablar un poquito más después también, y también para recordar al hombre que el Hijo de Dios vendría a dar su vida para salvarle. El sacrificio de los animales, por lo tanto, quedó establecido. No había otra cosa que Dios pudiera hacer para recordarle al hombre lo que el hombre necesitaba tener presente, la fe en el Hijo de Dios que vendría a dar su vida por la humanidad. Pero esa obra de los sacrificios, el diablo las tergiversó. Comenzó también a hacer sacrificios, pero ya no este sacrificio que hacían los hijos de Dios de acuerdo con el plan de la redención, sino que el diablo comienza a establecer sacrificios donde los hombres sacrifican a los dioses que el mismo hombre se crea. El diablo trae la idolatría al ser humano. Y cuando el hombre adora a los dioses creados por el mismo hombre, está siguiendo la sugestión de Satanás y está haciendo que el hombre quede separado de Dios, porque no es ese el camino que Dios puso para salvar al hombre. Mediante la idolatría, mediante esos dioses que el hombre se crea, está adorando a los demonios, está adorando al mismo Satanás, porque solamente nosotros los seres humanos podemos adorar a Dios creador y seguir las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, o adorar a los ídolos, adorar a los dioses falsos que nosotros los seres humanos podemos crear, y a través desde el mismo inicio se creó. Entonces, cuando se establecen actividades como los adivinos, los necromantes, las hechicerías, el espiritismo, cuando se comienzan a hacer todas estas cosas, comienza a hacerse una serie de sacrificios de animales. Pero estos sacrificios no eran solamente de animales. Llegó un momento en que los hombres, para buscar la ayuda de los dioses que se habían creado, que no eran otros que los demonios,
porque todo lo que el hombre hace para ser Dios no es Dios, ni puede ser Dios, también el hombre llegó el momento a hacer sacrificios humanos. Y esto sirve para confusión, porque cuando el ser humano, a través del espiritismo, a través de cualquier rito, de cualquier cosa que haya y que haga con respecto a sacrificios y que conlleve hasta los sacrificios del mismo ser humano, entonces se le echa la culpa a Dios, porque Dios fue el que estableció el sistema de los sacrificios. Entonces el ser humano se puede confundir y puede pensar que el que estableció todos estos sistemas fue el mismo Dios. El otro aspecto que quiero señalar brevemente ahora, porque después seguiremos analizando esto, es que el hombre llegara en un momento a pensar que el mismo sacrificio que estaba haciendo era Dios y que era lo que Dios pedía y perdía de vista al Mesías, al Salvador que iba a venir. Ponía su fe directamente en el sacrificio que estaba haciendo, en ese animal que estaba haciendo, en ese ritual que estaba haciendo, en vez de poner su vista en Dios a través de estas cosas que se hacían. Hasta aquí llegamos con nuestros temas. Vamos a continuarlo. Nos vemos en nuestro próximo tema.